En las últimas clases, hermanos, decíamos que hemos estado tratando el tema del reino de Dios dentro de lo que es la escatología bíblica y hemos estado viendo la escatología tal como la presenta Cristo, Pablo, Pedro y Juan. Y dentro de este tema también estábamos analizando si dentro de la escatología de estos autores que hemos mencionado, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, hay una segunda venida y luego para pasar al cielo, nueva y tierra nueva, o hay un reino de 1000 años en el interín. Y nosotros, hermanos, la forma en que lo hemos abordado el tema, ustedes han visto, ha sido, aunque mencionamos cuáles eran las 4 escuelas principales con respecto a este tema, que no tienen que aprendérselo de memoria, pero está la premilenialista dispensacional, la premilenialista histórica, la postmilenial y la amilenial. Más que analizar cada una de esas escuelas, yo lo que hice fue ver la escatología de Jesús, Pablo, Pedro y Juan, como forma de que al analizar la escatología de esta manera, nosotros podamos ver cuál entendemos nosotros que es la escuela que más se ajusta a la palabra de Dios. Y nos queda ver en el día de hoy la escatología según los profetas del Antiguo Testamento. O sea que eso es lo que vamos a ver en esta clase. Nosotros dijimos como regla hermenéutica que los pasajes oscuros de la Biblia o simbólicos deben ser interpretados a la luz de los pasajes más claros. Y en base a eso fue que vimos la escatología de Jesús, Pablo y Pedro, para entonces ver la escatología de Juan. Y nosotros ya, hermanos, no voy a repetir todo lo que vimos en la clase anterior. Vimos un abuelo de pájaro, ¿verdad? Vimos el libro de Apocalipsis y luego examinamos el tema de Apocalipsis 20. Veamos cómo esa escatología que está en pasajes simbólicos se ajusta a lo que dijo tanto Cristo como Pablo como Pedro. En esta ocasión, hermanos, yo quiero concentrarme en el tema de los profetas. Perdón, y decíamos en ese sentido que en la escatología bíblica, según nuestro entendimiento, cuando sucede el evento de la segunda venida de Cristo, Satanás será definitivamente derrotado y luego de esa derrota habrá juicio, habrá una resurrección general, habrá juicio final y habrá el castigo eterno y habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea que es en ese aspecto, hermano, que la escatología, según la vemos nosotros, es mucho más simple de lo que muchas veces se presenta. Son esos elementos los que vemos con claridad a lo largo de las escrituras. Yo quiero que veamos, hermanos, ahora el reino de Dios según los profetas, como ven en pantalla aquí, y vamos a verlo bajo los 2 encabezados. Algunos principios para interpretar la profecía del Antiguo Testamento, en primer lugar, y en segundo lugar, algunos pasajes claves vamos a explicar al respecto. Hermano, yo quiero decir lo mismo que he dicho en otras clases. Aquí estamos hablando de un tema que es importante definir, que definamos como iglesia, pero que para nada significa que el hecho de que hermanos en Cristo lo vean de otra manera, eso quiere decir que sean menos espirituales, menos piadosos, que tengamos problemas en tener comunión. Hermano, para nada. Yo quiero reiterarlo porque se puede pensar a veces hasta por el énfasis que uno le da a ciertas cosas, se podría pensar como que si el que no está conmigo está contra mí. Y no es la idea, hermano, no es la idea. Estos temas han dividido a los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Y nosotros, hermanos, estamos hablando en base a la luz que entendemos que el Señor nos ha dado, pero respetamos a personas que lo vean distinto y aún no solamente que lo respetamos, sino que no tenemos problema en tener comunión, no tenemos problemas en que trabajemos juntos y ni siquiera ponemos estas cosas, sobre todo las que vamos a decir hoy, como requisito para ser miembro de la iglesia. O sea que eso no pueden haber diversidad de opiniones, puede haber algún detalle aquí y allá, eso es posible, pero yo animo siempre a los creyentes a que no simplemente digan, no, pues yo creo tal cosa, porque eso es lo que yo siempre he creído. No, pues esa tampoco es la actitud correcta. Siempre uno, cuando se le presenta una enseñanza, sobre todo que lo reta a uno, o sea, tal vez porque uno no lo ha oído antes, o porque es diferente a lo que uno ha escuchado, uno debe de analizarlo, sopesarlo, y si es bíblico, está dispuesto a cambiarlo. O sea que también quiero dar esa nota de balance. Veamos entonces, en primer lugar, puedes pasar el siguiente slide, Felipe. Estos son, la dijimos, vamos a ver algunos principios para interpretar la profecía, y luego vamos a ver en segundo lugar, dice 3 ahí, pero es 2, algunos pasajes explicados. Veamos en primer lugar, hermanos, y esto es muy importante, algunos principios para interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Y el primer principio es el siguiente.
la manera en que Cristo y los apóstoles interpretaron las profecías del Antiguo Testamento que ellos citaron, debe darnos luz a la hora de interpretar cualquier otra profecía del Antiguo Testamento en general. Hermanos, esto es un principio que no debería ser complicado de entender, pero que muchas veces se obvia. O sea, hay profecías en el Antiguo Testamento que ya fueron interpretadas por Cristo y por los apóstoles en el Nuevo. Y hermano, cuando vemos la forma en que lo hacen ellos, eso nos da una pauta, nos da luz para saber cómo interpretar otras profecías que no, del Antiguo Testamento, que tal vez no están citadas en el Nuevo Testamento. Yo voy a dar un ejemplo. Dice en el libro de Amós, capítulo 9, versículos 11 al 13, lo siguiente: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones de donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Bueno, si vemos este pasaje de una manera, por decirlo así, nos limitamos en este pasaje, pudiéramos llegar a una serie de conclusiones que tal vez no es la conclusión correcta. Hay muchos que insisten en que debemos ser literales en la interpretación de los pasajes. Pero cuando se habla de literal, es como que tiene que ser exactamente así, pero muchas veces no se toma en cuenta el género literario, que nosotros mencionamos en la clase anterior. Entonces, hay quienes ven aquí, en este pasaje, una profecía del milenio y dicen, mira, eso va a pasar en el milenio, cuando el Señor, después que venga y ate a Satanás, entonces Israel va a ser levantada de sus ruinas y va a ser reedificada. Israel va a ser como si fuera el centro, como la capital del mundo en ese momento, y todos mirarán hacia Jerusalén, porque así es que eso es lo que dice el texto. Eso ahí hay que ser literal. Ahí dice, levantaré el tabernáculo caído de David y voy a reparar sus brechas, voy a levantar sus ruinas. O sea que no me hable de otra cosa, es literalmente de las ruinas, de los escombros que hay, y los reedificaré como en el tiempo pasado. Hermanos, el problema con eso es que ese texto es citado en el Nuevo Testamento por Jacobo, que era el hermano del Señor Jesucristo, en Hechos 15, y la forma que él interpreta ese pasaje, hermano, es muy diferente a como algunos interpretan este pasaje. Dice Hechos 15:13, en el contexto de cuando hubo un debate porque los gentiles comenzaron a convertir y había el debate si los gentiles tenían que judaizarse, llevar los ritos, muchos de los ritos judíos, y Pablo decía que no, y hubo ese debate. Entonces fueron a Jerusalén y se reunieron con los apóstoles y con Jacobo, que era también uno de los líderes principales, y dice el texto, cuando terminaron de hablar, es decir, de Pablo dando el reporte de la conversión de Cornelio, eso, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos, Simón ha relatado, Pablo, perdón, yo dije que cuando Pablo estaba dando el reporte, pero era Pedro que estaba dando el reporte de la conversión de Cornelio, Simón Pedro, y dice el versículo 14, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y oigan lo que dice, hermano, aquí cita el texto de Amós. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. O sea, eso que dice Simón, del hecho de que los gentiles se iban a convertir e iban a formar parte ahora del pueblo de Dios también, concuerda con lo que los profetas han dicho, y cita, versículo 16, después de esto, cita el texto de Amós, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Hermano, Jacobo, perdón, cita el texto y cita, no, eso es para que ahí se está cumpliendo lo que dijo Amós, que se levantará el tabernáculo caído de David y reedificaré sus ruinas. Pero ¿cuál ruina se estaba reedificando en ese momento, hermano? ¿Cuál ruina se estaba reedificando? Ninguna. ¿Por qué, hermano? Porque los profetas hablaron en un lenguaje de nuevo simbólico. Y aquí está hablando de que sí, eso que pasó de la conversión de Cornelio se cumple, de que se está reedificando esas ruinas. ¿Pero en qué sentido está reedificando? O que ese pueblo se está recomponiendo, y en esa recomposición del pueblo no solamente iban a participar judíos, sino también gentiles, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Versículo 18, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempo antiguo. Por lo tanto, yo opino que no debemos de molestar a los que entre los gentiles se conviertan a Dios. Y bueno, a mí me sorprende
como el texto de Amós, hay personas que lo interpretan y dicen, no, eso es en un reino futuro de 1000 años. Y Jacobo, sin embargo, en Hechos 15, o sea, en el Nuevo Testamento se interpreta y dice, no, no, eso no pertenece a ningún futuro. Eso es para que se cumpla el día de hoy el hecho de que, para que se cumpla, perdón, al día de hoy, lo que Amós había dicho, lo que los profetas habían dicho, de que el pueblo iba a ser reedificado, pero no era una reedificación literal de piedras, de madera, era una reedificación espiritual. Y esa reedificación consistiría en ese nuevo pacto, en ese pueblo ahora compuesto por judíos y gentiles. Miren qué claro está ahí, hermano. O sea, yo le hago más caso en ese sentido y me descanso en lo que dicen los profetas, lo que dijo los autores del Nuevo Testamento. Entonces, y esto nos lleva a un principio, hermanos, importante. Y es que muchas de las profecías, podría ir al siguiente slide, muchas de las profecías del Antiguo Testamento, nosotros vemos que se cumplen en Cristo y todo lo que conlleva la venida de Cristo en el nuevo pacto, a través, perdón, de la tipología. ¿Qué es la tipología? Ya hemos visto este tema, hermano, cuando vimos a Cristo en el Antiguo Testamento, pero simplemente son personajes, eventos, instituciones del Antiguo Testamento que tienen una correlación más intensificada en algún aspecto de la persona o obra de Cristo. Y por eso, hermano, que en muchos pasajes del Antiguo Testamento nosotros vemos que los profetas, y simplemente es para recordar lo que hemos visto, hablan de un templo futuro en los profetas del Antiguo Testamento, pero cuando llega Cristo, Cristo dice, destruid este templo y en 3 días yo lo edificaré, porque él está hablando del templo de su cuerpo. O sea, que ese templo futuro se cumple en Cristo, que es el verdadero templo. Pero la iglesia, como es el cuerpo de Cristo, también es el templo de Dios, Efesios 2, 21, 22 y demás textos. O sea que el hablar de un templo futuro se cumple también en la iglesia. En diferentes pasajes del Antiguo Testamento se habla de las fiestas que los judíos debían celebrar. Pero Cristo dice en Juan 7:37 que Él es el cumplimiento de dichas fiestas. Se habla del reposo, del día de reposo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo es presentado en Colosenses 2:16 como el verdadero reposo. Se habla de la Pascua. Cristo es presentado como la verdadera Pascua, 1 Corintios 5. Se habla del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. En Hebreos 10 se habla de que Cristo cumple el sistema sacrificial. Se hablaba de Israel en el Antiguo Testamento, se hablaba como de una vid. Cristo dice en Juan 15, yo soy la verdadera vid. Se habla de la simiente de Abraham, que se le promete a Abraham como que era el pueblo de Israel. Sin embargo, dice en Gálatas 3 que Cristo es la simiente de Abraham. Se habla de Adán en el Antiguo Testamento. Se habla de Cristo como el segundo Adán. Se habla de David en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos en Cristo como el hijo de David, el verdadero David. Se habla de Cristo como el verdadero Salomón. Se habla de Cristo como el verdadero Israel. O sea que, hermanos, nosotros vemos todas estas aspectos, personas, instituciones, todas estas cosas del Antiguo Testamento, y vemos cómo de alguna forma u otra se cumple en Cristo y en el nuevo pacto, y en nosotros como la iglesia que estamos unidos a Cristo. O sea que, ¿cuál es el primer principio? Nosotros, la manera en que Cristo y los apóstoles interpretaron la profecía del Antiguo Testamento deben darnos luz a la hora de interpretar cualquier otra profecía. El texto de Amós, si lo leyéramos en el Nuevo Testamento, podríamos pensar que habla de algo que va a pasar en el futuro, de una restauración física. Sin embargo, en Hechos 15 se dice, no, esa restauración ocurrió cuando comienza el nuevo pacto y cuando los gentiles comenzaron a convertirse y añadirse a la iglesia. Segundo principio, frecuentemente las predicciones de la venida del Mesías y su reino, que son presentados como un solo acto en el Antiguo Testamento, se cumplen en 2 fases en el Nuevo Testamento. Frecuentemente las predicciones de la venida de Cristo y tu reino, que son presentados como un solo acto en el Antiguo Testamento, se cumplen en 2 fases en el Nuevo Testamento. Hermano, es como una visión de 2 montañas. Usted la pasaba, sobre todo cuando va para el Cibao, en la que usted ve que las montañas están como que están pegadas, pero cuando usted se acerca, usted se da cuenta que no, que están lejísimas una de otra. Los profetas veían a veces ciertas profecías como si fuera un solo evento, pero hermanos, realmente eran 2 montañas y realmente estaban lejos una de otras. Y en ese sentido vemos cómo los profetas hablaban de algo y resulta que dentro de eso que decían, hay aspectos que se cumplieron en la primera venida y hay otros que se cumplirán en la segunda venida. Porque ellos lo vieron como un solo cuadro
nosotros ahora podemos verlo en dos fases. Por ejemplo, Isaías 61:1, dice ese texto: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza a nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Cuando Cristo llega a Nazaret, dice el siguiente texto, Lucas 4:16, él dice que donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito y cita Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y hermanos, Cristo para la lectura ahí. A él le faltó leer el último pedazo del versículo que dice: y el día de venganza de nuestro Dios. Y dice el texto ahí en Lucas: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle, oigan lo que dijo Cristo, hermanos: hoy, no en el futuro, no, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. O sea que en el contexto de la primera venida de Cristo fue que se cumplió de que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo ungió, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, Cristo no leyó la última parte del versículo 2, que dice que para proclamar el día de venganza de nuestro Dios. ¿Por qué Cristo simplemente leyó hasta la parte donde dice para proclamar el año favorable del Señor? Hermanos, muy posiblemente porque si la otra parte del versículo 2 donde dice y el día de venganza de nuestro Dios, vuelve al texto anterior, Luis Felipe, a Isaías. Exacto. Miren, al final del versículo 2 dice, Cristo nada más llegó hasta la primera parte, dice para proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí fue que llegó. Pero muy posiblemente, hermanos, él no leyó en la parte donde dice el día de venganza de nuestro Dios, porque esa parte de la profecía no se cumpliría en su primera venida, sino que se cumpliría en su segunda venida, cuando él ejecute el juicio contra sus enemigos. O sea que en Isaías, si lo leemos, los dos versículos, ahí están juntos aspectos que se cumplirían en la primera y en la segunda venida de Cristo, como si fuera un solo evento. Pero sabemos, hermanos, por el Nuevo Testamento, que hay cosas que se cumplieron en la primera, otras se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Puede seguir más adelante. Dice, como dice Peter Gentry, necesitamos las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles para clarificar cuáles profecías aplican a la primera venida y cuáles aplican a la segunda venida. Y dice él, es aún posible que algunas profecías puedan aplicarse a ambas venidas al mismo tiempo. O sea, la misma profecía pueda tener en ese sentido dos veces la aplicación tanto en la primera como en la segunda venida de Cristo. Un ejemplo, hermanos, lo tenemos en Isaías 6:9 del 6 al 7, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Entonces cualquiera dirá, bueno, ahí es la primera venida. Sí, pero dice el texto ahí mismo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos, yo leo este texto y yo puedo decir que se cumplen las dos venidas. Se cumple en la primera venida, en el contexto de que lo que es Cristo para nosotros, eso que dice ahí, él es el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, él es el rey que reina. Pero hermanos, yo no dejo de ver que hay un aspecto futuro donde vemos que ese reino llegará a su cumplimiento pleno en la segunda venida de Cristo. O sea que el segundo principio es que hay eventos que los profetas vieron como un solo acto, pero que cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que se cumplen dos etapas. Una etapa en la primera venida, otro en la segunda venida. Tercer principio. Cuando los profetas del Antiguo Testamento describen un futuro, hermano, este principio es importante. Cuando los profetas del Antiguo Testamento describen un futuro que ellos no han experimentado, frecuentemente emplean un lenguaje
y unas imágenes del presente que sí han experimentado. ¿Qué usted quiere decir con eso, pastor? No, hermano, lo que dice ahí. Ellos quieren hablar de un futuro, pero es un futuro que no, es totalmente distinto, y ellos lo explican con imágenes que sí existen al presente, de una manera, claro, intensificada, por decirlo así. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 4, versículo 3, leemos, dice el profeta, que en el futuro, oigan esto, las espadas se convertirán en arados y las lanzas en podaderas para el campo. Dice Miqueas 4:3. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadera. No alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Ya no habrá guerra. Hermanos, piensen en este pasaje y yo me pregunto lo siguiente. O sea, aquí habla de algo que va a suceder, obviamente, cuando vuelva Cristo, ¿verdad? En su segunda venida. ¿Significa eso que cuando Cristo vuelva a establecer su reino, las naciones que él va a subyugar, lo que van a tener son espadas en vez de armas con la tecnología que tenemos ahora? O sea, ahora mismo, hermano, ¿cómo tiene, qué armamento tienen las naciones? ¿Qué tipo de armas? Espadas. Bueno, tal vez alguna nación atrasada o alguna tribu. Pero, hermano, las naciones al día de hoy no es con espadas que pelean, ni con lanza, ¿verdad que no? Lo que tienen son, bueno, rifles, tienen muchas otras cosas, ¿verdad? Todas esas armas tecnológicas que conocemos. Sin embargo, cuando dice que cuando Cristo venga, las espadas se convertirán en rejas. O sea que antes de que Cristo venga, no va a haber armamento en el mundo, lo que está diciendo. Y vamos a volver a tener espadas y lanzas. De modo que cuando Cristo vuelva, esas lanzas y esas espadas se van a convertir literalmente en arados y en podaderas. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Hermanos, ese es el problema cuando queremos decir, no, las cosas hay que interpretarlas literalmente, independientemente de su género literario. ¿No será más bien, hermano, que este pasaje está usando un lenguaje e imágenes del contexto en que se escribió para decir que en el futuro, cuando Cristo vuelva, no habrá más guerra y habrá completa armonía? Porque, hermano, si queremos ser literales, hay que decir que cuando Cristo vuelva, aquí van a haber lanza y espada en vez de armas de destrucción masiva y armas de tecnología. Y hay que decir también que esas lanzas se van a convertir milagrosamente en arados para el campo. Hermanos, yo creo más bien que es una forma, un lenguaje, ¿verdad?, de imágenes de la época de Isaías para hablar de que no habrá más guerra. Como dice Peter Gentry, siguiente slide. Esto es lo que las reglas de la literatura hebrea requieren en este punto. No se trata de defender una hermenéutica literal. Se trata más bien de discernir el método de comunicación, oigan eso, el método de comunicación usado por los profetas y usar este método para discernir el significado que se quería. El significado literal es el significado tal como está determinado por la regla del género particular o del tipo de literatura. En otras palabras, hermanos, si yo estoy diciendo que ahí es lo que está diciendo Isaías, es un lenguaje usando símbolos de la época, imágenes de la época para describir el futuro, yo con eso no estoy rompiendo el principio literal, yo estoy siendo literal, pero yo estoy siendo literal, pero de acuerdo, en consonancia con el género literario en que fue escrito el libro de Isaías. O sea, hermanos, que eso es lo que yo quería compartir como principios en nuestro primer encabezado. Hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Porque yo quiero pasar al segundo lugar a ver algunos pasajes específicos, pero quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí. O sea, a ver si se está entendiendo también, sobre todo. Si puede, Luis Felipe, salir un momentico para ver a los hermanos, sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o se está entendiendo todo, hermanos? Perfectamente. Bien, hermanos, si se está entendiendo todo, entonces, veo algunos hermanos haciéndome señas de que sí, que se está entendiendo. Bueno, pues pasemos entonces, en segundo lugar, a ver algunos pasajes explicados. Yo espero que, hermanos, ustedes estén entendiendo la idea de todo esto que estamos diciendo. Y sobre todo, yo espero, hermanos, que ahora cuando vamos a explicar los pasajes, ustedes puedan dormir bien esta noche. O sea que yo voy a dormir
de una manera bastante bien, déjeme decirle. Algunos pasajes explicados, hermanos. Y el primer pasaje que yo quiero explicar es Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. No se asusten, porque yo no voy a leer ese pasaje tan extenso. Pero yo quiero, hermanos, hacer un señalamiento con respecto a esos últimos 9 capítulos del libro de Ezequiel. ¿De qué habla esos capítulos? El profeta Ezequiel ve en una visión el futuro de Israel, y él dice que en ese futuro se reconstruirá de nuevo el templo. Habrá sacrificios y ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paz. Y hermanos, los dispensacionalistas o los hermanos que hablan de que tiene que ser literal en la forma, ¿verdad? Como ellos lo mencionan, sobre todo los más dispensacionalistas más tradicionales y otros hermanos entienden que eso que dice ahí se va a cumplir es en el milenio. Literalmente eso se va a cumplir en el milenio. Pero hermanos, esto, si vamos a ser literales, en el sentido de no, lo que dice ahí es así que va a pasar, esto crea un tremendo problema. Porque decir que en el milenio va a haber, o sea, ¿verdad? Yo estoy aquí asumiendo, yo he dicho lo que yo pienso que no va a haber un reino de 1000 años entre la segunda venida de Cristo y la nueva tierra, pero vamos a asumir que es cierto lo que ellos dicen de que ese texto habla de que sí, que va a haber un reino de 1000 años. Pero el problema es que Ezequiel 40 no solamente habla de un reino, aunque no menciona 1000 años, sino que dice que va a haber sacrificio por el pecado. Si usted interpreta eso literalmente, hermano, eso sería un retroceso al judaísmo. Y eso sería también una afrenta a la obra de Jesucristo. Hermano, si ya Cristo murió en la cruz y dio su vida, y ya dice Hebreos que ya no es necesario más sacrificio por el pecado, ¿cómo podemos justificar y decir que en el milenio se va a reconstruir el templo y ahí va a haber sacrificio por el pecado? Siguiente slide. ¿Cómo hacen algunos hermanos al darse cuenta del problema que eso conlleva? Bueno, ellos dicen, los más tradicionales, y claro, deben de decirlo así, es que aunque es cierto que habrá sacrificios en el milenio, los mismos serán solo como un recordatorio. O sea, ellos dicen, no va a ser como ofrenda de expiación porque ya Cristo murió en la cruz, sino como un recordatorio. Pero hermanos, una vez un hermano dice así, que va a ser como recordatorio, ya está alegorizando el pasaje. O sea, ya está dejando de interpretar literalmente Ezequiel capítulo 40 al 48. No sé si me doy a entender, hermanos. Porque o somos literales 100%, o entendemos, hermanos, que hay géneros literarios en ese sentido, en la forma de interpretar un texto. O sea que, porque el Ezequiel 40 al 48 no habla de ofrenda como recordatorio, lo que habla de ofrenda de pecado, que dice. Y hermanos, aún uno acepte que sigue siendo que es así, ofrendas como recordatorio, esa sigue siendo una explicación problemática. Porque, hermanos, porque el texto dice, perdón, no solamente habla, perdón, de ofrenda, sino que habla de una restauración del sacerdocio. Y dice que habrán sacerdotes que van a ofrecer esos sacrificios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los sacerdotes? ¿Son literal o son figurados? Porque si son literal, estamos diciendo entonces que de nuevo estamos volviendo al judaísmo. Pero hermano, no va a haber sacerdote en el futuro porque ya Cristo es nuestro sacerdote, nuestro último y mejor sacerdote, nuestro último y mejor cordero. Cristo cumple todas esas cosas. De modo, hermano, que crea un problema decir, no, lo que pasa es que va a haber sacrificio en el milenio, pero como recordatorio. Pero, y los sacerdotes, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber sacerdote como recordatorio? No, hermano, no. Es que no podemos tomar esos pasajes que tienen un género literario figurativo, simbólico, e interpretar de una manera literal. Siguiente slide. Hermanos, con el tiempo, muchos hermanos que han seguido estudiando el tema, inclusive dentro del campo dispensacionalista, han llegado a la conclusión ahora, muchos hermanos, de que definitivamente no se puede pensar que eso es literal. Eso que se presenta en Ezequiel 40 al 48. Por todo lo que eso conlleva. Miren lo que dice la nueva Biblia de Scofield. Scofield, la Biblia comentada de Scofield fue la Biblia que se escribió a principios del siglo XX y que contribuyó
grandemente a que muchos segmentos del cristianismo aceptaran el dispensacionalismo, esto que hemos hablado del rapto antes de la tribulación, un milenio con sacrificio, ese tipo de cosas. Sin embargo, en la nueva Biblia de Scofield hubo un cambio con respecto al comentario de Ezequiel 40. Dicen ahora, la referencia a los sacrificios no debe ser tomada literalmente, puesto que tales sacrificios han sido puestos a un lado, sino más bien deben ser considerados como una presentación del culto del Israel redimido en su propia tierra y en el templo del milenio, utilizando una terminología que le fuese conocida a los judíos de la época de Ezequías. Hermano, pero yo me río de verdad cuando digo este comentario, pero vean acá. Entonces, si es así, que es un lenguaje simbólico y que Ezequías lo que está usando es un lenguaje de la época para que se entendieran, y debemos interpretar simbólicamente los sacrificios, ¿por qué no podemos interpretar simbólicamente los sacrificios? ¿Por qué no podemos interpretar también simbólicamente el templo, la referencia al templo? O sea, porque ellos lo que dicen ahora es, no, los sacrificios simbólicos, pero el templo es literal, va a haber un templo en un reino de 1000 años. Hermanos, si los sacrificios son simbólicos, si los sacerdotes son simbólicos, hermanos, el templo, ¿por qué no puede ser simbólico? ¿Y por qué esa descripción en general no puede ser simbólica? Hermanos, yo pienso, como dice ahí en pantalla, que ese pasaje de Ezequiel 40 al 48, ¿de quién habla? ¿De qué habla? Habla de Cristo, que en Cristo se cumple la profecía del templo, nuevo templo. Dice en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. O sea, puso su morada. O sea, Cristo es el nuevo templo. Porque en Ezequiel 40:48 se habla mucho de la presencia de Dios. ¿Y qué es Cristo? La presencia plena de Dios en medio nuestro. Y también, hermanos, es muy probable que el significado incluya una descripción del futuro glorioso del pueblo de Dios en la nueva tierra, en términos que resulte comprensible para los judíos de la época de Ezequiel, que estaban en esa época que escribe Ezequiel en el cautiverio, sin templo y sin sacrificio. O sea, hermano, eso con respecto a Ezequiel 40-48. Hermano, yo animo a que ustedes, yo sé que muchos de ustedes tienen Biblias comentadas y muchas de las Biblias comentadas que hay al día de hoy son Biblias que abogan porque no, que va a haber un templo literal, van a haber sacrificio, entonces que usted compare eso con lo que estamos diciendo ahora y usted vea qué le hace a usted más sentido con respecto a esta enseñanza. Segundo lugar, ya vimos Ezequiel 40-48. Ahora quiero que vamos a Isaías 11 del 1 al 16. Tampoco vamos a leer ese pasaje completo, pero hermanos, nosotros lo primero que yo quiero decir con respecto a este texto de Isaías es que, como decíamos, Isaías visualiza el reinado de Cristo como si fuera un solo evento, pero sabemos, hermanos, que se cumple al final en dos fases. Cuando vamos a ese texto de Isaías, hay una fase que se cumple en la primera venida y hay otra fase que se cumple en la segunda venida. Y en Isaías capítulo 11 se presenta el reinado justo del Mesías, que sabemos que fue inaugurado en su primera venida, pero que espera una etapa de consumación. Y dicha etapa, oigan esto, es expresada en imágenes vigentes para los oyentes originales de Isaías, para poder expresar la perfecta armonía que habrá en toda la creación bajo el dominio del Mesías. O sea, ¿qué está diciendo? En ese futuro va a haber armonía alrededor del dominio del Mesías, pero expresado en términos que fueran entendibles para los oyentes de Isaías. Siguiente slide. Ahí entonces un texto que usan mucho algunos hermanos para decir que no, que va a haber un milenio literal. Dice Isaías 11, del 6 al 7. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Hermanos, y ahí muchos hermanos dicen, tú ves, que ahí habla de animales que lobo, cordero, cabrito, habla de niños que lo conducirá. ¿Cuándo se va a cumplir eso? O en el milenio, cuando Cristo venga y que ponga un reino de 1000 años donde va a haber gente con cuerpos naturales que se van a casar, que van a tener hijos, y entonces los niños van a hacer eso con los animales. Y hermano, se pierde de vista de nuevo el género literario que está usando Isaías.
un género apocalíptico, un género profético. Siguiente slide. Aunque algunos insisten que debemos interpretar literalmente eso de el lobo, el cordero, el niño. Sin embargo, hermanos, no son literales cuando en Isaías 11:1 que dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Hermanos, eso no es literal, ¿verdad que no? Porque no es un retoño literalmente, aquí está hablando de Cristo. Es simbólico, ¿verdad que sí? ¿De por qué eso puede ser simbólico? ¿Y por qué tiene que ser entonces literal lo del globo, el cordero y el niño? No sé si me entienden, hermano. O sea, tiene que haber consistencia. Consistencia. Dice Joaquima lo siguiente, siguiente slide. Las profecías de esta clase deberían ser entendidas como descripciones en lenguaje figurativo, por cierto, de la nueva tierra que Dios establecerá después del regreso de Cristo. Una nueva tierra que durará no solamente 1000 años, sino para siempre. Ciertamente los detalles respecto a lobos y corderos y a montes que destilan vino dulce, porque también habla ahí que de los montes destilará vino dulce. Dicen, no debe ser entendido de un modo groseramente literal, sino como descripciones figurativas de cómo será la nueva tierra. Porque si no, entonces también usted tiene que decir que en el monte, ¿verdad? Usted le mete un hoyo en el monte y ahí va a salir vino. Hermanos, debemos entender los géneros literarios para poder interpretar bien las escrituras. De hecho, hermanos, siguiente slide. A pesar de que este pasaje, pon el siguiente slide. A pesar de que este pasaje de Isaías se habla de leones que comerán paja, hermanos, el mismo profeta Isaías dice en el capítulo 33, versículo 9, hablando del futuro, y allí no habrá león, ni subirá por el bestia feroz. Estos no serán allí, sin embargo, por allí andarán los redimidos. Hermanos, ¿habrá o no habrá león entonces en la nueva tierra? Porque dice en Isaías 11 que el león estará ahí con el cordero. Pero dice en Isaías 33, y allí no habrá león. ¿Habrá o no habrá león por fin? Hermanos, el punto aquí es que para los profetas, para hablar de cosas del futuro, lo hacen usando una descripción del presente, pero sin que eso implique que dicha descripción va a ocurrir literalmente como está expresado. En esa época, hermano, había leones. Entonces, Isaías describe el futuro de una forma, pero figurativa, hablando del león jugando con el cordero, pero no es que literalmente habrá león. O sea, pastor, usted no va a ver. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema ahora, si habrá o no habrá. O sea, el punto mío aquí es que los profetas usan un lenguaje figurativo. ¿Para qué? Para describir en términos de la época lo que va a ser esa nueva tierra, en términos de armonía. Ahí va a haber, la creación va a ser armoniosa, ahí no va a haber, ahí nadie se lo va a comer león, o sea, no va a haber accidentes ni cosas así. Siguiente slide. Además, en los versículos 11 al 16 de Isaías 11, y esto es importante, oigan esto, hermanos, se habla del remanente de su pueblo que va a quedar de otras naciones. Dice Isaías 11:11. Entonces acontecerá que en aquel día, es decir, en el día donde el león jugará con el cordero, el niño lo pasará, etcétera, en aquel día el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. ¿Y cuál es el problema con eso? Siguiente slide. Hermanos, esto no puede estar refiriéndose literalmente a naciones en un milenio futuro, porque de hecho, muchas de esas naciones que se mencionan en el versículo 11 ya ni siquiera existen el día de hoy. O sea, ahí hay naciones que se mencionan que ya dejaron de existir, hermanos. Entonces, si yo quiero cogerlo literalmente, entonces yo tengo que decir, no, es que en el futuro van a volver otra vez a existir esas naciones. Y el Señor va a librar a su pueblo Israel de esas naciones en el reino en los 1000 años. No, hermano, no, es que los profetas hablan en un lenguaje de la época. Y como en esa época sí existían las naciones, en la época de Isaías, él lo menciona como una forma de referirse a qué? A que el Señor va a preservar, rescatar su pueblo.
El Señor va a poner a su pueblo por encima de lo de, va a exaltar, ¿no? A exaltar a su pueblo. Hermano, yo tengo que confesar que yo tengo aquí un asistente que a veces cuando alguna palabrita se me corta, ella me ayuda a exaltar a su pueblo. Y eso es lo que va a hacer Dios con su iglesia cuando Cristo vuelva. Esto no se está refiriendo a un milenio, a un reino milenial, porque muchas naciones ya no existen hoy. Y sabemos por el Nuevo Testamento que cuando se habla del remanente, que dice Isaías 11:11, el remanente se aplica a los creyentes, tanto judíos y gentiles del nuevo pacto. En otras palabras, es de la iglesia que está hablando. Hermano, yo espero que ustedes hayan tomado su siesta esta tarde, sobre todo por algunos, lo digo, se hayan tomado café y que estén tranquilos con todo lo que estamos diciendo. Tercer pasaje, hermanos. Tercer pasaje, son 4 pasajes. Isaías 65 del 17 al 25. Y este pasaje, hermano, tampoco lo vamos a leer completo. Sin embargo, hermanos, dice el versículo 20 de este pasaje: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Y hay muchos que dicen, no, mira, definitivamente, eso prueba el milenio. Porque ahí dice claramente que el joven morirá a los 100 años, y el que no llega casi a los 100 años será maldito, el niño no vivirá pocos días, etcétera, etcétera. ¿Qué ustedes creen, hermano, de ese pasaje? Mira, hermanos, y eso no lo pasa, hermanos, que los hermanos que creen en el milenio son bastante fuertes con nosotros, ¿verdad? Diciendo que no podemos alegorizar la Biblia. Y hermano, lo que yo he dicho es que tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a su género literario. Esta interpretación tiene un gran problema. Vamos al siguiente slide. Un gran problema de decir que eso es literal. Decir que eso es literal tiene un gran problema. En los versículos 17 al 18 dice Isaías lo siguiente: por tanto, Isaías describe ahí cuándo que va a pasar eso, ¿Cuándo que va a pasar eso? Por tanto, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrá la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Hermanos, ¿cuándo que va a pasar eso? En la nueva tierra, dice. Vamos al siguiente slide. Este pasaje de Isaías, hermanos, de la nueva tierra, tiene una gran similitud, no con Apocalipsis 20, donde se habla de que Satanás fue atado, sino con Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 2, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, ¿qué vio Isaías? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué vio Juan? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y dice en Isaías 65, 18, de aquí yo voy a crear a Jerusalén para regocijo. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 2? Y vi a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. O sea, ¿qué vio Isaías? A Jerusalén. ¿Qué vio Juan? A Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparado como una novia ataviada para su esposo. O sea, que esto que dice Isaías ocurrirá, lo de los, cuando habla el niño, el joven que no dure 100 años, ocurrirá en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Siguiente slide. Que según también vimos la vez hace como 2 clases, según Pedro 3:13, ese cielo, esa tierra ocurrirá ¿cuándo? Cuando el cielo actual, cuando la tierra actual sea destruida, cuando Jesucristo vuelva y la tierra sea destruida por fuego. Dice según Pedro 3:13, nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. De modo, hermano, que al comparar el texto de Isaías 11 con segunda de Pedro 3, que dice que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, ¿cuándo? Cuando Cristo vuelva, y Apocalipsis 21, que habla del cielo nuevo y la tierra nueva, que es por la eternidad. Hermanos, se descarta la posibilidad de decir que lo que Isaías está hablando es de un reino intermedio de 1000 años
entre la segunda venida de Cristo y el reino eterno. Lo que va a ocurrir aquí va a ocurrir en Isaías 11, en los cielos nuevos, en la tierra nueva. Volviendo a Isaías, yo dije Isaías 11, perdón, Isaías 65, fue que me... Bueno, pero nada, quiera se equivoca. Ustedes, lo bueno que ustedes son benévolos conmigo, me la dejan pasar. Otro punto, hermano, de Isaías 65, interesante, es que dice en el versículo 19, Isaías 65, sí, 19, perdón, dice, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Es el versículo anterior al versículo 20 que habíamos leído, hermano. O sea que el versículo 19 dice que en ese tiempo no habrá voz de lloro ni voz de clamor. Hermano, si este pasaje se refiriera a un milenio donde hay personas con cuerpos naturales y donde hay impíos que no se convierten y cuando mueren se van para el infierno, se condenan, ¿cómo es que no habrá lloro entonces en un contexto así, donde va a haber muerte, donde algunas personas van a morir y convertirse, lo que acabo de decir? Hermanos, el texto, repito, habla de la nueva tierra. No hay una referencia a un reino intermedio de 1000 años. Cito aquí a Antonio Joquima, siguiente slide. Isaías está describiendo en lenguaje figurativo el hecho de que los habitantes de la nueva tierra vivirán vidas de una longitud incalculables. Y por eso lo dice diciendo, no morirá, o sea, el joven morirá de 100 años. Una forma de decir, una forma de decir que la vida en la nueva tierra será con una longitud incalculable. Este pasaje, dice él, tiene sentido, tiene buen sentido cuando lo entendemos como un retrato inspirado de la nueva tierra por venir. Siguiente slide. No es que habrá literalmente muertes en la nueva tierra, ni que habrá niños, ni ancianos, ni pecadores, porque en Apocalipsis 21 y 22 se nos aclara de que no habrá pecadores ya en la nueva tierra. Esta es más bien una descripción de la de Isaías 65, 20, al igual que el pasaje de Isaías 11, del mundo por venir, presentándose en términos como era la vida en la época de Isaías. O sea, como era la vida en la época de Isaías, entonces de una forma figurada es presentada para hablar de qué, para hablar de cómo va a ser la nueva tierra cuando Jesucristo vuelva. Por eso también se habla de viñas y de cierto tipo de animales en ese entorno. ¿Por qué? Porque eran cosas que eran normales y comunes en la época de Isaías, y él usa ese mismo lenguaje figurado ¿para qué? Para describir el reino eterno. Pero no es que literalmente habrán esas cosas, ni que habrá pecadores, ni que habrá niños y ancianos. Dice Sam Waldron lo siguiente, siguiente slide. Las profecías del Antiguo Testamento predicen con frecuencia el glorioso reino venidero de Dios mediante cosas que le resultaban familiares al pueblo de Dios. Así los profetas hablaron del siglo venidero como de la más alta felicidad posible, tal como lo conocemos en el mundo en ese momento. O sea, es hablar de la mayor felicidad posible, pero en términos de cómo se conocía en los oyentes de la época de los profetas. De este modo, este pasaje, dice Waldron, habla más bien de una gran longevidad y de la ausencia de la muerte prematura. En otras palabras, lo desconocido, que es lo que vendrá, es revelado en términos de lo conocido y el futuro en términos de lo pasado. O sea que, hermanos, es importantísimo que cuando leamos la escritura, sepamos, cuando estemos leyendo un texto que es en prosa, es una carta, un relato, algo histórico, que cuando estamos hablando del reino apocalíptico, cuando hablamos de simbología, tenemos que entender la figura literaria. Y vuelvo y digo, hermanos, si queremos, el que quiere insistir de que no, que eso es literalmente cuando habla de niños, de muerte prematura, entonces tiene que decir que eso va a ser en la eternidad que va a pasar eso, porque habla de que eso va a ser en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Sin embargo, nadie dice eso, o sea, porque entonces eso rompería, ¿verdad?, con el hecho de que no habrá pecado, ni habrá ese desarrollo natural de los hombres que nacen, mueren, se reproducen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea que nada, hermanos, eso con respecto a Isaías 65. Finalmente, hermanos, y bien brevemente, miren este último texto de Isaías 66, 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo
hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y de nuevo, este es un pasaje que muchos hermanos lo usan para hablar de la adoración que habrá en el milenio. Hermanos, el problema de nuevo aquí es que el profeta Isaías de nuevo usa la expresión cielo nuevo y tierra nueva. Lo que va a pasar ahí, va a pasar cuando estemos con los cielos nuevos y la tierra nueva, haciendo referencia no a un reino de 1000 años, sino al estado eterno, si vamos a ser consistentes. Ahora, hermano, miren el problema si nosotros queremos interpretar literalmente el pasaje, o sea, literalmente sin tomar en cuenta el género literario. Habría que concluir que en ese futuro, perdón, se van a guardar de nuevo el sábado. Esa expresión de día de reposo en día de reposo se puede traducir de sábado a sábado. Y hermano, ¿qué era el sábado? Una institución que era parte del judaísmo, que ya pasó, ya fue abolido, ya porque Cristo es nuestro reposo. Pero si tú quieres interpretar, entonces, literalmente en pasajes, sin tomar en cuenta el género literario, entonces tú estás diciendo que cuando Cristo vuelva va a haber una regresión al judaísmo y se va a adorar de sábado a sábado. Y no solamente eso, sino que dice de luna nueva en luna nueva. Hermano, eso es el calendario litúrgico judaico que ya fue abolido por Cristo. Entonces, en el futuro, cuando Cristo vuelva, vamos a volver otra vez a esas cosas del pasado. Habría que concluir que el futuro reino de Dios va a volver a la sombra del judaísmo cuando ya Cristo es el cumplimiento de esas fiestas, por lo cual, hermanos, dichas fiestas fueron abolidas. Siguiente slide. Yo creo, mis hermanos, que la explicación que hace Joaquín de este pasaje es más convincente. Dice él, todos los habitantes de la tierra adorarán fielmente y regularmente a Dios. ¿Y por qué usa el término de mes en mes, de luna nueva, de día de reposo en día de reposo? Dice él, si bien se describe en términos tomados del tiempo en que Isaías escribió, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, estas palabras no deben ser entendidas de un modo estrictamente literal. Lo que se predice aquí es la adoración perpetua de todo el pueblo de Dios reunido de entre todas las naciones en formas adecuadas a la gloriosa existencia nueva que ellos disfrutarán sobre la nueva tierra. Lo que está diciendo, vamos a adorar por la eternidad, pero es explicado en términos que fueran entendibles para las oyentes de la época de Isaías. ¿Cómo adoraban en la época de Isaías? O de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Bien, hermanos, para concluir, luego, hermanos, de haber considerado la escatología de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Juan y de los profetas del Antiguo Testamento, yo creo que podemos decir, hermanos, es mi convicción, que la escatología bíblica es más sencilla de lo que se piensa. Es más sencilla de lo que se piensa. Hemos dicho, ¿verdad, hermanos?, que habrán eventos que precederán a la venida de Cristo, pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, en un solo evento, no en un rapto primero y después 7 años para después volver, no. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, en un solo evento, ocurrirá la resurrección de los muertos, el juicio final, los impíos serán condenados y los justos pasarán al estado eterno, que son los cielos nuevos y la tierra nueva. No habrá entonces, según esta explicación que yo he dado, un reino terrenal de 1000 años con personas con cuerpos glorificados y otro con cuerpos de corrupción, como un paréntesis. Estamos ahora en la etapa inicial del reino, pero cuando Cristo vuelva vamos a estar será la consumación del reino. En esta etapa inicial del reino, un reino que va creciendo, pero hermano, no va a ser un reino que cuando Cristo vuelva va a estar cristianizado, no va a crecer tanto el bien como el mal en el mundo hasta el retorno de Cristo. Y por eso es que nosotros a veces nos identificamos con la postura amilenialista, que es la que más se ajusta con lo que hemos explicado, la que nos hace más sentido con la enseñanza escritural respecto a la escatología. Y hermanos, ¿qué nos queda por ver entonces? ¿Dónde va a ser la nueva tierra? ¿Y cómo va a ser la vida en la nueva tierra? Y eso lo vamos a ver, hermanos, el próximo domingo, que va a ser nuestra última clase de esta serie de eventos del fin. Bien, hermanos, con esto concluimos esta clase de hoy. Vamos a dar unos minuticos, ¿verdad?, para preguntas. Déjeme ver si no hay nadie que le ha dado un infarto aquí. A ver si están todos con la pantalla prendida, si están todos. Déjame ver, hay ciertos hermanos que yo quiero ver la cara, a ver
Ellos saben cuáles son. Aquí, no, yo lo veo que están tranquilitos ahí sentados. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario de lo que hemos visto hoy? Pastor, está todo bastante claro. Muchísimas gracias en lo que a mí respecta. Pero usted se sabe eso, Pastor Eduardo. Usted no. No, yo aprendo con usted muchísimo, pastor. Usted sabe que usted es el teólogo, déjese de aguaje. Esa palabra aguaje, como, no sé si la entenderán algunos extranjeros. Hermano, ¿alguna pregunta? Sí. No, o sea, yo entendí todo. Es un poco difícil porque uno se crió como creyendo muchas otras cosas, pero entonces lo de la iglesia no se va a convertir en una no se va a crear como ninguna iglesia así, de que donde van a ir a adorar todas las religiones, porque hay una organización que se llama, es como un movimiento religioso político que es para hacer como un gobierno mundial inclusivo, que está dirigiendo el papado y todo eso. Entonces, parte de las cosas que ellos están haciendo es que están reconstruyendo un templo allá en ese lugar que siempre dicen que se va a reconstruir el templo y va a tener 3 entradas que son para las 3 religiones más grandes del mundo. Entonces, eso como que suena un poco a... yo no sé si será verdad o mentira. Pero... Lo que pasa es que posiblemente tú estás repitiendo cosas que tú has escuchado de otra gente, pero que tú misma no... Eso fue, me mandaron, sí, como una noticia, yo la leí, después Sí, se la puedo mandar. ¿Tú sabes cuánto tiempo tengo yo? Eso, como 30 años. Desde que me convertí, yo estoy oyendo que se está reconstruyendo el templo, que se está unificando las... Y oye el punto, eso puede pasar, sobre todo con lo que hemos visto de la enseñanza del anticristo y eso, o sea, nada de eso es descartable, pero eso no afecta como quiera lo que hemos enseñado en esta clase. Eso por un lado. Por otro lado, los judíos quieran... Yo plan, porque yo tengo muchos años, pero imagínate que los judíos de Israel, ¿verdad?, construyen un templo. ¿En qué afecta eso lo que hemos dicho aquí hoy? En nada, porque no sé si me explico, o sea, el que lo construya o no lo construya, el punto es si Dios tiene, si en el cumplimiento de lo que hemos dicho está, ¿qué papel juega, perdón, Israel en el cumplimiento de los planes de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, en base a lo que hemos explicado, cualquier cosa que tenga que ver con Israel se ha de cumplir en el contexto de la iglesia. O sea, de que ahora mismo ya no hay un pueblo especial aparte, sino que el pueblo es la iglesia que está compuesto de judíos y gentiles. Si se construye, se construyó y se hace sacrificio, lo harán. Ahora eso para Dios no va a tener ningún tipo de valor, porque ya eso fue abolido por Cristo y la destrucción del año 70 en Jerusalén fue la señal final de eso. O sea, que es eso con respecto a ese punto. Y quiero aprovechar eso que dice Lucila, hermano. Tenemos que tener cuidado con todas las noticias que oímos, porque se dicen muchas cosas y no, pero yo lo leí y vi una foto, pero resulta que cuando uno indaga más y más, resulta que hay mucho sensacionalismo a veces detrás de esto. Por eso es que yo le animo siempre a ustedes, hermanos, que una de las cosas que yo quiero con esta clase es que usted esté más pendiente de la venida de Cristo. Amén. O sea, esto es para fortalecer su esperanza de que Cristo volverá. Si viene persecución, vendrán persecución. Si viene otras cosas que Dios tiene para nosotros, que vengan. Pero, hermano, nuestros ojos tienen que estar puestos en el retorno de Cristo. La escatología que se nos ha enseñado muchas veces nos llevaba a estar pendiente como a detalles y a ver el periódico y entonces ver que ya hay un chip por ahí, que si se pone el chip, que si esto, que si la tarjeta, que si la vacuna, que yo me acuerdo cuando comenzó la Unión Europea que decía que estaban ya 6 naciones, 7, y hermano, gente estudiosa la palabra, decía cuando llegan las 10 naciones ya, esas son los 10 montes de Apocalipsis, ahí ya va ni el rapto. Llegaron las 10 naciones, pero resulta que 11 naciones, 12 naciones, 13 y ahora son no sé cuántas naciones. Entonces, por fin, hermanos, yo pienso que el Señor ha querido no darnos como todos los detalles de cómo hacen las cosas, para que al final, hermanos, nuestros ojos estén puestos en Cristo, en servir a ese Cristo que volverá
siendo fiel ahora y viviendo de una manera que le agrade y le glorifique a Él. Bien, hermanos, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Y Dios mediante, el próximo domingo será nuestra última clase, donde vamos a ver, como decíamos, dónde será la nueva tierra y cómo viviremos en la nueva tierra. Pastor Dionis, ¿cómo está usted? Bien. Bien, gracias, Señor. Espero que usted haya entendido esta clase, pastor, que no me tenga, que parece que sí, que no me trajo preguntas difíciles en esta ocasión. Muy claro y muy bueno. Yo solamente quería preguntar algo desde la perspectiva del milenialismo. ¿Cuándo sucede lo que Segunda de Pedro describe como la destrucción por fuego de la tierra? Es decir, y en ese momento, ¿quiénes estarán en la tierra? Sí estarán. Esa destrucción y esa reconstrucción, esa renovación de la tierra por fuego, ¿en qué momento en el esquema milenial sucede? ¿Y quiénes estarán? Sí estarán en la tierra. Nosotros vimos algo de eso en la clase antepasada, que me parece que tú no pudiste estar, y vamos a ver un poquito más la clase próxima. Pero nosotros entendemos que Pedro claramente dice que eso sucederá según Segunda de Pedro. Vamos a buscar el texto. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cuál es el contexto de que hay personas que se están burlando de que ustedes dicen que Cristo volverá y no ha vuelto? Dice que habrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y es en ese contexto que dice Pedro, los que se burlan de eso no saben que el mundo que conocemos ahora fue destruido por agua, pero llegará el momento en que va a ser destruida por fuego. Y ahí es en ese momento que dice, será destruida por fuego, y ahí que dice, el Señor nos retarda su promesa de su venida, según algunos la tienen por tardanza. O sea, que ¿cuándo ocurre eso? En su segunda venida. Ahora, ¿verdad? La Biblia no nos da como un detalle preciso, ¿verdad? Absolutamente de todo. La Biblia lo que nos presenta más bien son los eventos. O sea, eso ocurrirá cuando el Señor Jesucristo vuelva, pero sabemos por otros textos que cuando Cristo vuelva también va a haber un juicio final, ¿verdad? Y en ese sentido, la Biblia no nos revela exactamente cómo va a pasar si el juicio después de destruir la tierra o la tierra o el juicio. Más bien lo que nos presenta que esas cosas van a pasar cuando Cristo vuelva. O sea, que ese es el énfasis. O sea, cuando Cristo vuelva, ¿qué hace? De la resurrección. Obviamente la resurrección debe venir primero, el juicio final y la destrucción del mundo y cielo nuevo y tierra nueva. Pero no hay como un detalle como tan específico en ese sentido, lo que quiero decir de cómo va a ser todo eso. Y la pregunta la hago porque los premilenialistas dispensacionalistas dicen los creyentes no pueden estar presentes en el momento en que los juicios de Dios caigan y destruyan la tierra. Por eso ellos dicen, no, los creyentes no pasan por la gran tribulación. Como sí, sí. Pero hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Y es primero, la destrucción del mundo. O sea, nosotros no vamos a ser destruidos con el mundo. O sea, eso por un lado, Dios nos va a preservar, por un lado. Y por otro lado, como hemos visto, el problema es que hay, ¿verdad? Respetamos algunos a esos hermanos, pero esos textos que ellos hablan de los juicios, que son como la gran tribulación, nosotros entendemos que más bien son la manifestación del juicio final de Dios. Entonces ahí es que está el problema. O sea, ellos lo interpretan como algo que va a pasar en 7 años. Nosotros entendemos, ¿cuál es el juicio? El juicio de Dios. El juicio de Dios, en la cual el cristiano va a ser librado de ese juicio. Algo que yo entiendo, y con esto quiero concluir con esto. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Yo le voy a confesar lo siguiente. Con toda esta clase que yo he dado, aunque yo tengo la convicción, ¿verdad?, de lo que yo he dicho, hermano, yo no estoy diciendo que uno sea infalible con lo que está diciendo. O sea, nosotros estamos en un terreno, sobre todo cuando hay muchos pasajes donde hay género literario simbólico, donde uno tiene que ir con cuidado y decir, fíjense que algunos pasajes yo he dicho, hermano, hace más sentido con esto, aquello. ¿Por qué? Porque hay detalles aquí y allá, hermano, que uno no puede ser dogmático, pudiera ser un tanto distinto tal vez a como uno lo entiende. Pero por eso es que yo he dicho, tenemos que ser más enfáticos con los pasajes que se hablan en lenguaje más llano y después ir a los pasajes simbólicos. Ahora, el problema con otras posturas, como la postura que tú mencionas, la dispensacionalista, la premilenial dispensacional,
es que para que esas escuelas se sostengan, ellos sí tienen que ser dogmáticos en pasajes donde el género literario es simbólico y donde se supone que uno tiene que tener como más cautela. No sé si tú me entiendes, Dionis. O sea, en esos pasajes yo puedo decir, mira, puede ser que signifique esto y esto no afecta la convicción que tengo con respecto al milenialismo. El hecho de que pueda equivocarme en una que otra, pero el dispensacionalista no puede equivocarse. O sea, si tiene que ser tal como él lo está explicando, esos pasajes simbólicos, porque si no, eso afecta profundamente su escuela de pensamiento. Y yo pienso que eso es algo que nos llama a la reflexión. Por eso es que, hermanos, nosotros, en nuestro contexto, a veces se critica que los milenialistas no hablan mucho de escatología. Yo pienso que a veces es bueno hablar un poco más y hacer cierto énfasis, pero hay que tener cuidado, hermano, de no estar todo el tiempo hablando de estas cosas, porque entonces a veces los hermanos terminan pensando que esto que no es esencial, terminan haciéndolo esencial, porque se trata todo el tiempo de eso, y comenzamos entonces a hacer énfasis en cosas que la Biblia no es muy clara por el tema que hemos dicho del género literario. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces vemos que de la otra escuela, como se explica de una forma que tiene que pasar así, entonces tienen constantemente hablando del tema, constantemente. Yo no sé la experiencia de algunos de ustedes, pero yo en primer año de convertido, mis primeros 2 años, yo había escuchado ya como 3 series de Apocalipsis y del evento del fin, de la forma, ¿verdad?, dispensacional, porque era algo constante y cada vez que pasaba algo. Entonces, yo pienso, hermanos, que nosotros tenemos, como decía Spurgeon, anhelar la segunda venida de Cristo, pero estar más pendientes de la primera venida de Cristo. En el sentido de ya lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario y cómo yo debo ahora vivir a la luz de la primera venida mientras espero la segunda venida.